estaban muy motivados para deshacerse de ellos. En 1376, el inquisidor Nicolás Aymeric de Aragón escribió el libro Directorium Inquisitorium. En él describía la tenacidad y el compromiso que debía tener un inquisidor de los siglos XIV y XV, e incluso incluyó una lista práctica de trucos inteligentes utilizados para engañar a los sospechosos para que confesaran. Uno de los trucos que me asombró fue el de sentarse con una vitela pequeña en las rodillas y mirarla y comprobarla mientras la persona da su testimonio. Luego, en algún punto dices, no, lo que estás diciendo no puede ser verdad. Está clarísimo que no me estás diciendo la verdad. Y entonces el sospechoso, sometido al interrogatorio, piensa que lo que tienes es la declaración de otra persona cuando en realidad solo tienes una vitela en blanco. Los inquisidores estaban altamente motivados para llegar hasta la verdad como fuera. Y si era necesario, pisotear algunos derechos de los acusados, pues se hacía en nombre de la verdad. Existe otro aspecto espeluznante en el trabajo del inquisidor: la tortura. En la Edad Media se consideraba un método aceptable para la detección de mentiras siempre que hubiera razones suficientes para justificarla. En el siglo XX, cuando hablamos de tortura, pensamos en violencia física para obligar a la gente a decir la verdad. En aquel entonces se trataba de un método para averiguar si el acusado estaba diciendo la verdad. Y este era el rol inicial de la tortura. Era un instrumento legal que entraba en juego en un momento dado del caso y bajo unas circunstancias muy específicas. Antes de 1252, la Iglesia prohibía a los inquisidores que utilizaran la tortura en sus investigaciones. Pero tras el asesinato del inquisidor Pedro Mártir en Lombardía a manos de los cátaros, el Papa Inocencio IV abrió la veda y dejó que métodos antiquísimos, en especial la tortura, entraran en la lucha contra la herejía. El oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, pues de hecho son todos ladrones y asesinos de almas. Papa Inocencio IV. Por lo tanto, la tortura no fue algo inventado por los inquisidores. En este caso, solo seguían los dictámenes de la ley. La tortura se destinaba a dos tipos de prisioneros: los que se negaban a retractarse y los que parecían saber más de lo que contaban. Los inquisidores escogían la técnica de la tortura, pero dejaban el trabajo en manos de torturadores profesionales, expertos en causar dolor. Para empezar, debían describir la tortura a la persona, luego debían mostrar los instrumentos de la tortura al acusado, y tras dar 3 o 4 pasos como estos, el acusado sufría alguno de esos métodos de tortura. Sin embargo, dicho acusado podía decir en cualquier momento, ya he tenido suficiente. La estrapada era uno de los métodos de tortura más populares en la Edad Media y el Renacimiento. Las manos del acusado se le ataban a la espalda y a una cuerda que se colgaba de una viga en el techo. En algunas ocasiones se añadían pesos en los pies de la víctima. Una vez izado, se bajaba al prisionero y se le volvía a levantar de un tirón, o se le sacudía violentamente. Los atornilladores de piernas o las prensas de espinillas eran instrumentos mecánicamente más sofisticados para causar dolor. Con cada vuelta de tornillo, más aguda se volvía la presión sobre las piernas del prisionero. En medio de toda esta mutilación se encontraba el notario del inquisidor, apuntando con esmero y fidelidad los acontecimientos de la sesión y listo para anotar la confesión tan pronto se produjera. El clero justificaba todo esto como un acto de benevolencia. Al fin y al cabo, si la tortura llevaba a la confesión, el injuriador podía finalmente reconciliarse con Dios y recibir la salvación. Si la confesión se realizaba durante la tortura, el proceso consistía en liberar al acusado de los instrumentos de tortura y permitir que se recuperara. Luego se le repetía la pregunta para comprobar si el acusado solo se había dejado llevar por el miedo al dolor o si realmente había dicho la verdad.
Con todas esas técnicas a su disposición, no resulta sorprendente que los inquisidores fueran convincentes en casi un 90% de los casos. ¿Podía la herejía estar realmente tan extendida? ¿O eran los inquisidores los que utilizaban su poder para asustar a la gente y obligarles a hacer confesiones falsas? En mi opinión, uno de los mayores problemas a la hora de trabajar con los informes de la Inquisición es determinar hasta qué punto podemos creer nada de lo que está escrito en ellos, porque los inquisidores, si querían, podían hacer confesar casi todo a cualquiera. Aunque para los culpables de herejía, lo más temido era el día del juicio. No podías hacer nada para huir de ellos, porque estaban obligados a ejecutarte. Durante los siglos XIII y XIV, los inquisidores papales siguieron su camino por el sur de Europa, recogiendo acusaciones e investigaciones de herejes. Estos sacerdotes se veían como soldados de primera línea de Dios, en guerra por la salvación de las almas. Pero dejaban atrás un campo de batalla repleto de bajas. La Inquisición asustaba a los ciudadanos y les obligaba a traicionar a sus amigos y vecinos, destruyendo familias y convirtiendo comunidades pacíficas en una fábrica de mentiras y sospechas. A lo largo y ancho del Sacro Imperio Romano y de los reinos y principados de Europa, los ciudadanos esperaban el Sermo Generalis o el juicio del proceso inquisitorio. Los castigos o penitencias iban desde el azotamiento público al encarcelamiento o a los trabajos forzados. A menudo se obligaba a los convictos a llevar ropa distintiva para hacer pública su vergüenza. Lo habitual es que llevaran una cruz amarilla en sus ropas, una en la parte delantera y otra en la espalda, y tenían que llevarlas siempre que salieran a la calle. No podían ocultarlas con nada. Y si se caían, se suponía que debían reponerlas. Los que iban marcados con la cruz amarilla se convertían en parias de la comunidad, pero su destino era clemente comparado con las penitencias que sufrían los herejes reincidentes, es decir, los que se retractaban y luego volvían a sus viejas costumbres. Su castigo era la ejecución. El derecho canónico, sin embargo, prohibía a los miembros del clero participar en cualquier juicio de sangre, por lo que los inquisidores entregaban a los herejes condenados a las autoridades civiles. Los inquisidores derramaban algunas lágrimas de cocodrilo y decían algunas palabras con la esperanza de que las autoridades civiles mostraran clemencia con esa gente. Sin embargo, su mayor deseo era que los condenaran a la hoguera. Cuando la Inquisición entregue a los culpables de herejía al poder civil, el magistrado de la ciudad deberá hacerse cargo de ellos en el acto, y en un periodo máximo de 5 días deberá ejecutar las leyes hechas contra ellos. Papa Inocencio IV, 1252. Una vez completado el juicio Sermo Generalis, las autoridades laicas escoltaban a los condenados hasta un emplazamiento alejado de las calles de la ciudad. Allí los ataban a estacas de madera apuntaladas sobre toneladas de leña. Los inquisidores nunca acudían a estas ejecuciones. Se te permitía hacer la última confesión a un sacerdote si lo deseabas. Sin embargo, puesto que estabas bajo la custodia del poder laico, no podías hacer nada para escaparte de ellos porque estaban obligados a ejecutarte. Quemar en la hoguera es una de las sentencias de muerte más horribles que se puedan imaginar. Las llamas podían tardar horas en consumir por completo al condenado. Si la víctima estaba de suerte o sus familiares eran suficientemente influyentes, entre la leña se colocaba mucha madera húmeda para que generara mucho humo. La muerte por asfixia era preferible a la agonía de quemarse vivo. Ni siquiera la muerte podía liberarte de las garras de la Inquisición. En ocasiones, personas que habían muerto hacía años recibían acusaciones post-mortem y eran condenadas por herejía. Se saqueaban sus tumbas y se lanzaban sus restos a la hoguera. Desgraciadamente para la familia del fallecido, lo peor aún estaba por llegar. Las autoridades civiles confiscaban automáticamente todas las propiedades de los herejes fallecidos, dejando desvalidos a sus esposas e hijos sin importar su lealtad religiosa. La mañana siguiente a una ejecución,
a menudo atraía a los coleccionistas de reliquias. Basureros que acudían con sacos a barrer las cenizas en busca